Ok, entonces les pregunto, ¿tienen alguna duda hasta lo que hemos visto hoy? ¿Algo que se les haya dificultado? Bueno, de los que toman clase conmigo, la mayoría ya me dio sus prédicas con introducción y su bosquejo o el cuerpo de la predicación, pero no sé qué se les dificultó, qué se les hizo más difícil, la oración de transición, el tema, la proposición, las divisiones. Ver, ¿Qué es lo que se les ha hecho un poco más complicado para que ahorita que hayamos terminado de ver la conclusión, abordemos esos temas? ¿No hay una pregunta, alguna duda? maestro, ¿Sí? si nos pudiera dar, bueno, por mi parte, yo le pido que pudiera darnos un repaso de todo, así ligero. Sí lo vamos a ver, pero ahorita quisiera ahondar en sus dudas para, Sí. eso sí lo tengo planeado hacer. Les vuelvo a repetir, hoy con esta clase ya nada más nos quedan las dos de noviembre. La primera semana de diciembre no sé si vaya a haber clases, eh, porque es fecha de examen, entonces no sé si ese día nos dediquemos nada más a la primera semana de diciembre, la última clase, a revisar sus prédicas que ya deben de estar un poco mejor hechas, corregidas, de las indicaciones que yo les di, sus calificaciones, pero sí me gustaría que hoy me dijeran qué dudas tienen. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Vamos a terminar de ver la conclusión. Vimos la clase pasada, este, empezamos a ver la conclusión, ¿sí? Déjenme compartirles. Vimos que la, la conclusión es una proposición formulada y elaborada por medio del interrogante sermonaria. La palabra clave, las divisiones principales, las subdivisiones quedan por delante de la formulación de una buena conclusión. La conclusión, con esto quiere decir que es un resumen de todo lo que vimos en nuestra prédica. ¿Sí? Si recuerdan, vimos la conclusión, que es la parte del sermón que desenlaza todo el contenido y hace toda una unidad de la prédica claramente visible. Vimos los puntos, que son, que son 6. Después vimos que la conclusión debe de ser breve, clara, con frescura, con variedad. Y es la última parte de nuestra prédica, se escribe después de nuestro bosquejo y debe de ser memorizada. Por lo regular se pide que sea memorizada porque ya sabemos de qué hablamos, ya dimos nuestra prédica, ya dimos nuestra introducción. Entonces, pues es muy fácil, si no memorizarla, pero saber lo que vamos a dar en la conclusión. ¿Sí? Sí. Debe tener una oración de apertura, eso es muy importante, que los hermanos o los oyentes de la prédica sepan que ya vamos a concluir. En sus iglesias me imagino que van a decir, y para concluir, o ya para terminar, o con exhortación, esa es la palabra o la oración clave de apertura donde vamos a iniciar nuestra conclusión. Y para concluir, hermanos, esta prédica, pues, y empezamos con nuestra conclusión. O ya para terminar, como último punto o como el mensaje de la prédica, para que la iglesia sepa y esté enterada que ya vamos a terminar y que estamos dando la conclusión. ¿Sí? Vimos los ejemplos, por ejemplo, en una proposición dice, hay remedio en el Señor para la persona con una conciencia culpable. Entonces, la conclusión es, no importa cuán culpable se sienta tu conciencia, recuerda que hay un remedio en el Señor para la persona con una conciencia culpable. Ya le hablamos a la iglesia de las culpabilidades, de todo lo que nos sentimos, si pecamos, si tomamos un dinero que no es, cualquier
situación que nos haga sentir culpables según el tema de nuestra prédica, la conclusión, como les comenté en la última clase, debe de ser con amor y no dejar que la iglesia se vaya toda apachurrada o toda sintiéndose mal. Siempre debe de ser cristocéntrica y decirle a la congregación que hay una respuesta en Dios a lo que sea que hayamos hecho nuestra prédica. Como segundo ejemplo, vimos que nuestra proposición dice, si estás pasando por un momento difícil en tu vida, recuerda que Cristo es tu fortaleza. Oye, vamos a ver la proposición, porque hay gente que no me entregó sus sermones sin proposición. La proposición es parte importantísima de toda nuestra prédica. Hoy vamos a ver ese punto. ¿Sí? Y vimos que hay varias clases de conclusiones y vimos la conclusión por resumen, que es la que generalmente se hace en la prédica textual, que es la que nosotros vimos este año. La conclusión de aplicación, vimos la conclusión de contraste y nos quedamos en la conclusión por combinación de dos o más clases de conclusiones. ¿Sí? Vamos a retomar desde aquí, dice, conclusión por combinación de dos o más clases de conclusiones arriba mencionadas. Por ejemplo, se resumen los puntos principales, se aplica por medio de contrastes y se anticipan las posibles objeciones. En la conclusión puede haber los siguientes instrumentos. Puede haber una promesa, alguna declaración sorprendente que Dios haya hecho en su palabra, puede haber alguna pregunta retórica, un proverbio podemos usar, un himno, un poema, una buena cita que generalice nuestra prédica, una declaración más de nuestro texto, o sea, si estamos hablando de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, podemos terminar dando una declaración explicando algo más de lo que no hablamos en nuestra prédica, que nos diga ese texto o ese versículo. O podemos dar una parábola o una anécdota, un testimonio también, ¿sí? Recordemos que las conclusiones refuerzan los descubrimientos de la prédica. Las conclusiones son una exposición coherente y no una enumeración de proposiciones. La enumeración de proposiciones es el cuerpo de nuestra prédica, las divisiones y las subdivisiones. Ya no vamos a hacer eso. Estamos concluyendo la prédica. Por tanto, no se enumeran. En la conclusión se explica la hipótesis o que lo predicado fue comprobado, o en su caso, tiene validez, así con los hallazgos importantes, ya sea en orden en que aparecieron en los capítulos o por orden de importancia. Esto es muy importante, hermanos. Ya hicimos nuestra prédica, ya dimos los puntos, 2 o 3 puntos, que esos son las divisiones. Si trae subdivisiones ya los dimos, pero si por ejemplo nuestro primer punto no es el tema importante, sino el segundo, en la conclusión es lo que vamos a retomar, el punto más importante. Sí, me voy explicando. Ya en la conclusión ya no vamos a dar así paso por paso, sino vamos a concluir con lo importante y con una exhortación que ahorita la vamos a ver. Por eso dice, con los hallazgos más importantes, ya sea en orden, por capítulo o por importancia. ¿Sí? Podemos estar hablando del pecado, pero el versículo anterior no define exactamente qué es el pecado, pero el siguiente sí. Entonces, en la conclusión, vamos a tomar el más importante, que es lo que nos da el perdón de pecados, en caso de que estemos hablando del pecado en la prédica. ¿Sí me voy explicando, hermanos? ¿Alguna duda? Ya en la conclusión ya no va el orden de nuestra prédica, para mí es más fácil darlo por importancia, pero ya es de cada quien como ustedes se dicen su conclusión, ¿sí? Y por último dice, la elaboración de conclusiones en la prédica nos dará finalmente
una aceptación o rechazo de la hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? Nuestra prédica, que es como ley o modelo. Basta que haya un solo fenómeno que la hipótesis no puede explicar para que sea desechada. Si nosotros no podemos explicar, vean la importancia de la hipótesis. Si estamos hablando del pecado, vamos en la conclusión de decir que el pecado ya fue pagado por nosotros con un precio de sangre, ¿sí? Si no mencionamos eso, no va a ser aceptado por la iglesia, va a decir, entonces sigo siendo pecador, entonces mi pecado, aunque le expliquemos en la prédica a la congregación, y los pecados Dios los borra, si los confesamos, debemos de dar la hipótesis de esa confesión. ¿Por qué los confesamos? Porque Cristo murió por nosotros y él en la cruz perdonó nuestros pecados, pidió por nosotros. Sí, hermanos, vieron la diferencia. En nuestra prédica hablamos del pecado, les enseñamos a la congregación que cada que nos acerquemos a Cristo pidamos perdón, pero en nuestra conclusión debemos de dar esa hipótesis de cómo es el pedir perdón, que somos perdonados. Y en la conclusión debemos decir, pero no significa pedir perdón, sino creerlo, creer que Cristo murió por nosotros. Esa es la hipótesis si es que estamos hablando del pecado en nuestra prédica. ¿Sí queda entendido esto? Que es importante dar una hipótesis general y ahí es donde meto la prédica cristocéntrica, termino hablando del Señor, que es lo que nos dejó. ¿Sí, hermanos? Amén. Y continúa, dice, las conclusiones son el lugar para que le digas a los oyentes qué sucedió, pero además son tus hallazgos más importantes de la prédica. Nuevamente dice, puedes acomodarlos por orden de importancia o relatarlos por el orden del cuerpo de tu prédica al momento de exponer los resultados. Esto ya es una decisión personal, como a ustedes se les haga más fácil. Volver a dar el resumen punto por punto o, como les digo, por orden de importancia. ¿Qué es más importante de los 2 puntos que di? Eso es lo que doy. ¿Sí? Es conveniente que agreguemos exhortaciones, pero siempre debemos terminar hablando de Cristo y su amor para los oyentes, para que salga la iglesia con el anhelo de que Cristo siempre hizo algo por nosotros y lo seguirá haciendo porque estamos en el periodo de la gracia. El tema que hablemos, recuerden que nosotros estamos en el periodo de la gracia. ¿Sí, hermanos? ¿Alguien tiene una idea qué es una exhortación? ¿Cómo se puede exhortar? ¿Qué es exhortación, hermanos? ¿Quién me puede decir? Es una invitación, ¿no, hermano? Es una invitación, ¿sí? Hermano Osvaldo. No lo Que era una invitación. Es una invitación. Exacta, es una invitación. ¿Pero a qué los vamos a invitar? La exhortación, sí, es una invitación, pero se les va a invitar a la iglesia a que crean ¿Perdón? Perdón, es animar a un hermano a hacer algo que pues, en la Biblia dice, bueno, es animar a alguien a hacer algo, ¿no? Así es. La exhortación es una invitación a que la iglesia ponga atención y si no la puso, para eso es la conclusión. Se le invita al hermano a que esa prédica la tomen para sí. Ya les he dicho en otras clases, ay, cómo no vino mi hijo y oyó la prédica, ay, cómo no está aquí mi esposo, esta prédica es para él. No, se exhorta a la iglesia, se le invita a que la prédica, la palabra que fue dada en ese momento, es para la persona que está presente, para él mismo. El tema que estemos hablando, hay que decirles, podemos usar muchas otras palabras, no le podemos siempre decir a la iglesia lo mismo. Hermanos, yo los exhorto a que si hablamos del pecado, ustedes pidan perdón, los invito a no pecar. Podemos usar otra palabra, hermanos, ¿qué
¿qué otra palabra he usado yo en mis prédicas? El hermano, consideremos, considerar es de que ellos piensen qué es lo que les sirvió de la prédica, que se lo lleven. Perdón, sí, díganme. Sí, entonces ya entendimos que es más o menos la exhortación, es invitar a que la gente haga caso o invitarlos, por ejemplo, si estamos hablando del amor que Dios tuvo para nosotros, que murió por nosotros, podemos invitar a la gente a que renueve votos y vuelva a pedir perdón y a decirles que yo creo en ti, Jesús, que tú moriste en la cruz por ese amor que nos tuviste. Invitar a la iglesia a ponerse en oración final para volver a decirle a Cristo que creemos en Él, que murió, resucitó y ascendió al cielo, que Él está vivo. Cualquier tipo de oración para reafirmar el amor ágape que Cristo tuvo por nosotros. Y por último dice, la exhortación es la parte más importante de la prédica, ya que en ella se puede llamar a la iglesia a recibir a Cristo, como les decía, o simplemente hacer un llamado dependiendo del tema del cual hayas hablado. La exhortación es acercar a las oyentes al amor de Cristo y su arrepentimiento, pero siempre puntualizando el amor. Hablemos del tema que hablemos, debe de ser siempre cristocéntrico y del amor de Cristo, ¿sí? Podemos hablarle a la iglesia, si es que Dios nos da ese don de exhortación durante la prédica, podemos decirles, es que cuántos toman, cuántos fornican, cuántos ven pornografía, podemos triturar a la iglesia con miles de pecados y en verdad se sienten mal. Si hay alguien pecador en la iglesia, durante la prédica se va a sentir incómodo, se va a sentir, basta incluso pensar que alguien fue y le dijo al predicador, le hablaron de mí, pero no, es el Espíritu Santo que le está hablando en general a la iglesia. Pero si hay un hermano que se siente así o se sintió, para eso es la conclusión y la exhortación. Pero no te preocupes, el amor de Cristo no está para condenar, siempre y cuando tú pidas perdón. Acércate y haz una oración, vuelve a pedir perdón, vuelve a acercarte a los pies de Cristo, invitar a la iglesia salga, si ya los trituramos, si ya los hicimos sentir mal, es para que salgan con ese anhelo de que hay una esperanza en el amor de Cristo, que Él nos da la paz, que Él nos da de su gracia para seguir viviendo bajo su mano. ¿Sí? Sí me entiendo que es más la exhortación, ya en este último párrafo creo que lo explica un poco más. ¿Sí, hermanos? ¿Nos queda entendido cómo hacer la conclusión? ¿Hay yo creo que para hacer una conclusión no es tanto como preparar la introducción y el bosquejo como lo estuvimos viendo durante el año? ¿Me equivoco? ¿Alguien cree que le va a costar trabajo hacer una conclusión? Bien, hermanos, dejo de compartir. Pregunta, ¿alguna duda hasta aquí? Si no, para empezar a retomar los puntos importantes que yo he visto más o menos en sus prédicas y que a todos nos va a servir. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? No, hermano. Ok, bueno. De todo lo que hemos visto en el año, la mayoría tuvo errores al hacer su tema, al hacer su oración de transición o su proposición. ¿Por qué es importante la proposición y la oración de transición? Es como si fuera nuestro objetivo general de un tema que vamos a dar, pero la proposición se hace con una sola oración gramatical y la oración de transición es una oración gramatical más larga.
Se llama oración de transición porque es la que nos va a llevar a entrar a la prédica, ¿sí? No es una oración como le pedí al hermano Osvaldo, hago una oración para entrar a clase, hago una oración vamos a hacer una oración de despedida de la clase. No es la oración que hacemos con Dios, es una oración de transición, una oración gramatical que vamos a explicar cuántos puntos vamos a ver y sobre el tema o la proposición. Pero vamos a entrar en materia. La mayoría se equivocó. Algunas prédicas ya cada quien de ustedes revisará, les mandé los comentarios, les mandé calificación, pero algunos no pusieron proposición y los que la pusieron tuvieron detallitos, tal vez por falta de tiempo, preparación o porque no quedó muy claro, pero no hay ningún problema, lo vamos a ver para que cuando me entreguen ya su prédica finalizada, les manda a su pastor cuál es la prédica mejor y los pongan a predicar en sus iglesias. No, no es cierto. Qué No, no miedo. es cierto. Recuerden, se los dije al principio, no vamos a salir excelentes predicadores. Eso se hace con la práctica, con el tiempo. Y recuerden que lo importante, si alguna vez Dios los llama al púlpito a predicar, siempre va a haber nervios. Sea la primera vez, la segunda, la, la prédica número 50 que damos, siempre va a haber nervios, porque es palabra de Dios. El día que se suba en un púlpito y no tenga nervios, mejor bájense, porque parece ser que va a hablar el hombre y no Dios. Yo les puedo poner un ejemplo. Yo en mi trabajo dominaba los temas, dominaba las leyes fiscales, yo capacitaba gente y cuando me presentaba ante todos los compañeros en una capacitación, en un curso, hablaba, me desenvolvía, hasta caminaba en el salón. La hermana Araceli, que es la que me ve predicar del púlpito, no me muevo. Soy completamente otra persona. Yo del púlpito no me muevo, no soy del predicador que estoy caminando, que me salgo, no me muevo de ahí. Y cuando yo daba cursos en mi trabajo, no me ponía nervioso, porque dominaba el tema, lo preparaba, sabía de qué hablar. Pero cuando me pongo en el púlpito, las piernas me tiemblan. ¿Por qué? Que cualquier error que yo cometa, voy a dar un mal mensaje. ¿Sí? Esta es la importancia de pararse en el púlpito. Por eso me pongo nervioso. No porque no domine el tema, preparé la prédica, domine el texto a lo mejor, lo preparé muy bien, lo estudié. Pero dar palabra de Dios es un temor reverencial. Porque si en lugar de hacer un exégesis, hago una eisegesis, que ya vimos que es eso, Sí. Dios sí no lo va a mandar Dios, va a decir, eso yo no te mandé decir. Entonces, sí hay un cierto respeto porque es palabra de Dios. Yo les podré hablar de finanzas, de muchas cosas y dominar el tema, pero hablar de Dios, aunque lo domine, es palabra de Dios y el Espíritu redarguye para darla como Él quiere, para que la iglesia oiga lo que Dios quiere que oigamos. Sí, hermanos. Entonces, por eso es importante hacer un poquito mejor nuestras prédicas, ir preparándolas. Aunque no prediquen, no saben ustedes el día que Dios los vaya a llamar y se van a sorprender cuando les digan, ¿quieres predicar? ¿Qué contestaría, hermano Osvaldo, si su pastor le dice en un mes, predicas, tú das la primer prédica del año 2024, prepárala desde ahorita? ¿Qué le dirías? Pues que sí, digo, pues a prepararme. Que sí, muy buena contestación. No Amén. podemos, si algún pastor, si alguien nos invita a dar una prédica, y si decimos que no, ¿a quién le estamos diciendo que no? Adiós. Exactamente. Cuando alguien, algún líder o nuestra autoridad, que es el pastor, nos invite,
siempre recuerden, va a haber dudas, va a haber temor, va a haber nervios, pero recuerden que si decimos que, aunque ustedes van a sentir que no están preparados, pero solamente Dios sabe, esa es nuestra carne, esos son nuestros deseos, nuestra mente. No, no estoy preparado, ¿cómo me voy a parar en un púlpito? Pero si Dios ya nos hizo la invitación, no le podemos decir que no. ¿Sí? Entonces, por eso debemos de estar preparados. Ya están dentro del instituto, gloria a Dios porque terminaron su primer año, más o menos ya sabemos predicar o ya sabemos preparar una prédica. Yo los invito a que hagan más, hagan más, hagan más, prepárense, porque no sabemos el día en que Dios nos vaya a llamar, y se los digo por experiencia, ¿sí? Yo pensé que el tomar clases de prédica, la materia de prédica y prédica expositiva, pues bueno, ya pasé la materia. Nunca más volví a preparar alguna prédica o a practicar. Y de repente vienen las invitaciones y Dios me llama a predicar. ¿Qué creen que pasó? Pues que tuve que volver en una semana a mis apuntes y a retomar cómo hacer una prédica. ¿Sí? Entonces, que no nos pase eso, hermanos. Practíquenlo. Pueden ver otras prédicas. Hay muchas prédicas ya hechas en internet. Pero ¿qué pasaría si copiamos una prédica de internet que hay? No sería el mensaje que Dios quiere que transmitamos. Exactamente, recuerden que les dije, siempre tenemos que estar en oración y el Espíritu Santo es el que nos guía lo que la iglesia necesita. Porque si lo hacemos para salir del problema, pues rápido no la. Ustedes mismos recuerdan que también en clases les he dicho, la prédica en el momento de la preparación nos habla a nosotros como predicadores. Y algo que no habíamos entendido al preparar una prédica, como que ¡pum! Dios nos quitó algo, alguna venda de nuestros ojos y nos ministra a nosotros mismos. Y entonces con eso lo damos a la iglesia. ¿Sí, hermanos? Bueno. Entonces vamos a ver, a retomar cómo hacer una proposición. Este material no se los di porque este es material, no sé, cada maestro lo preparamos diferente, no sé cuando les dé prédica expositiva a Mauricio o si me lo den a mí, ya se los daré. Pero aquí nos detalla un poco más cómo hacer la proposición. Ustedes ya tienen los apuntes de cómo hacer una proposición y dice en este documento, dice, ahora vamos a considerar la pregunta que todo predicador nos debemos de hacer. ¿Qué quiero enfatizar? ¿Qué quiero exponer de la prédica para que cause una impresión profunda en los oyentes? A final de cuentas es palabra de Dios y eso es lo que Dios quiere. Si hay algún pecado dentro de la iglesia, Dios quiere que lo dejemos. Si hay algún error dentro de la iglesia, Dios quiere que se componga. Dios sabe de qué manera va a hablar a la iglesia y eso es lo que debe de llevar nuestra proposición. Acuérdense que la proposición es una oración gramatical, no lleva comas, no se alarga. Ahorita la vamos a ver. Y la respuesta a esta pregunta de que ¿qué quiero yo dar con mi proposición? Bueno, esta es la encargada de dar el énfasis al sermón. La proposición toma la idea clave de un pasaje de las Escrituras. Pone esta idea en palabras y prepara un sermón a partir de ella. ¿Sí? A partir de la proposición es la que va a guiarnos. La proposición es la que va a llevar la línea de nuestras divisiones y subdivisiones de nuestra prédica. ¿Sí, hermanos? Dice, el sermón tiene su propio enfoque y recalca una verdad central. Por ejemplo, aquí tengo una prédica. Se los di, lo deben de tener ahí anotado. Una proposición, por lo menos debemos de hacernos la pregunta de
o debe de llevarlo a cómo, por qué o qué voy a enseñar. Por ejemplo, aquí en esta prédica, la proposición me puso, debemos tener amor los unos con los otros. Está hablando de Juan 13:35, que dice, en esto conocerán que sois mis discípulos si tuvieran amor los unos con los otros. Habla del amor de los discípulos que debemos de externar para saber que somos discípulos. El amor es nuestro mejor testimonio como servidores de la iglesia. Estoy ya aquí yo vagando en esta prédica. Pero en la proposición me puso, debemos tener en amor unos con nosotros. Está muy bien, porque la palabra clave o la idea central es el amor en el discípulo de este versículo. Agarró muy bien su proposición, pero yo se la compuse con la proposición es proponerle a la iglesia cómo debemos ser discípulos con ese amor. Entonces yo le puse, ¿cómo debemos tener amor los unos con los otros? Ella empezó su proposición con el debemos tener amor, pero se fijan cómo cambia la proposición si le ponemos el cómo. Ya le estamos haciendo una pregunta a la iglesia, pero ¿cómo debemos tener amor los unos con los otros? Y eso es lo que vamos a enseñar en la prédica, cómo tenernos el amor unos hacia otros. Esa es mi oración, esa es mi proposición en una sola oración, ¿se fijaron? ¿Cómo debemos tener amor unos con otros? Y eso es lo que principalmente habla Juan 13:35. Ya tengo mi proposición. ¿Sí me entendieron? Sí. O si vamos a hablar del ayudar a otros, o si vamos, depende de la palabra clave o del versículo, podemos, ¿ustedes creen que mi proposición sería correcta si pongo, ¿por qué debemos tener amor unos con otros? Voy a enseñar el por qué o el cómo. El cómo. El cómo. Entonces, ustedes por medio de la práctica van a hacerse esa pregunta. ¿Cómo debemos tener amor unos con otros? O si me pongo, ¿qué debemos hacer para tener qué debemos tener para mostrar amor unos con otros? Tampoco, porque el versículo no nos habla ni el por qué debemos tener amor, ni el qué. Es un imperativo. En esto conocerán que son mis discípulos si tienen amor. Entonces no queda ni el por qué ni el qué. Vamos a enseñar cómo debemos tener amor para ser discípulos de Cristo. Sí, queda un poco más claro cómo hacer la proposición. Ahí ustedes en sus apuntes, en sus prédicas, tomen nota si la hicieron bien o les faltó el cómo o les faltó algo. Pero es una sola oración, que en este ejemplo que les estoy poniendo es cómo debemos tener amor unos con los otros. Ya tengo mi proposición, va enlazada con mi oración de transición. Ajá. Ya tengo la proposición. Si quieren tomar nota para que no pierdan la idea o después ver la clase, esta prédica que tengo me pone como oración de transición. Así, hoy veremos dos razones fundamentales por las cuales debemos querer que la gente nos conozca, porque tenemos amor unos con otros. Acordó mucho la oración de transición, pero también la inició mal. Alguien que me repita, yo ya lo sé, pero quiero que me repitan, alguien de ustedes, ¿cuál es la proposición de de este ejemplo que estamos viendo? ¿No la notaron? Es cómo debemos, la proposición es cómo debemos tener amor los unos con los otros. Escuchen bien, cómo debemos tener amor los unos con los otros. ¿Sí? La oración de transición debería
Bueno, podríamos ponerla, no debería, porque esto es, recuérdense que esto es personal y de lo que Dios va poniendo, pero vamos puliendo nuestras fallas que vamos teniendo. La oración de transición debe de llevar parte de la proposición. La oración de transición en este caso sería: hoy aprenderemos cómo debemos tener amor los unos por. Hoy aprenderemos como creyentes o como cristianos. Acuérdense que le estamos hablando a una congregación de cristianos. Traten siempre de incluir en su oración de transición como creyentes, como cristianos, como hermanos en Cristo, que la iglesia se sienta identificada que le estamos hablando a ella. Entonces, mi oración de transición, vuelvo a repetir, la proposición es cómo debemos tener amor los unos con los otros. Ya quedó. Mi oración de transición es: hoy aprenderemos cómo debemos tener, hoy aprenderemos como creyentes, o para no repetir, perdón, hoy aprenderemos los creyentes cómo debemos tener amor unos con los otros, con los siguientes puntos o con los 2 puntos siguientes. Acuérdense que debemos en oración de transición sí decir si vamos a dar 2 puntos o 3 puntos. Ajá, que son nuestras, esos que digamos 2 puntos, 3 puntos, son otras divisiones principales que vamos a dar en nuestra prédica. ¿Sí? Entonces ya más o menos entendimos cómo van enlazadas la proposición junto con nuestra oración de transición. ¿Alguna duda o los hice más bolas de las que ya estábamos? No, a mí se me aclaró. ¿Sí? Sí. Ok. Si tienen dudas y ahorita no se acuerdan, o si después durante la semana les sale alguna duda, por favor apúntenlas y pregúntenme. Recuerden que las últimas 2 clases es ya cerrar nuestra prédica, ¿sí? Lo más certera y posible que podamos hacerla. ¿Ok? Continuemos. Estamos viendo cómo hacer una proposición. Me salté a la oración de transición, pero es que van ligadas. ¿Sí se fijaron? Tomé parte de la oración, perdón, tomé parte de la proposición para hacer mi oración de transición, porque es recordarle a la iglesia: hoy aprenderemos como creyentes, hoy aprenderemos los creyentes cómo debemos tener amor unos con los otros. En los siguientes 2 puntos, o ahí acomoden su oración de transición. La oración de transición sí puede tener 2 oraciones. Hoy aprenderemos como creyentes, es una oración. Cómo debemos tener amor es otra oración gramatical. O sea, sí puede llevar 2 o 3 oraciones gramaticales. No podemos alargarnos más, porque entonces ya estamos adelantándonos a nuestra prédica. Estamos dando como un adelanto o como pistas. ¿Sí? Entonces, por eso, así debe, la oración de transición es ya para entrar en el tema o en nuestra prédica. ¿Sí, hermanos? Sí, amén. Sí, dígame. ¿Alguien iba a hablar? No. Ok. ¿Cómo definir una proposición y explicar su importancia? Vamos a retomarlo para que nos quede más claro. Cuando escogemos el tema de un sermón, nos acercamos a su proposición. El tema y la proposición se relacionan estrechamente, pues ambos utilizan la misma idea central. ¿Alguien recuerda cómo hicimos nuestro tema? ¿O cómo se hace nuestro tema? El tema se hace con nuestro versículo o nuestros versículos, retomando una idea que para nosotros o una palabra que para nosotros es la más importante. Por eso menciona palabra clave o una idea central.
En este ejemplo que estamos viendo de Juan 13:35, que dice otra vez, en esto conocerán que todos sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. El tema es, el tema lo hizo en forma de pregunta, ¿qué implica que tengamos amor los unos con los otros? Recordemos que el tema no es pregunta, el tema es de lo que vamos a hablar. Le podemos quitar los signos de interrogación y el tema sería, déjenme acomodarla. El tema en este versículo sería, nos conocerán como discípulos en base al amor unos con otros. No estoy repitiendo el versículo, estoy dando un tema. ¿Cómo nos van a conocer como discípulos? Demostrando el amor. Ajá. Y ya vimos el tema, y nuestra proposición es cómo debemos tener ese amor. El tema es de que nos tienen que conocer como discípulos en base al amor. Pero la proposición, lo que vamos a enseñar es cómo debemos tener ese amor. Ajá. Y ahí ya viene también la oración de transición. Por eso aquí en el documento nos dice, se enlazan, el tema y la proposición se relacionan y ambos utilizan la misma idea central dentro del pasaje de las Escrituras. Ambos nos orientan en la forma que se va a estructurar el sermón, aunque existen diferencias, y nos pone un ejemplo. ¿Por qué es necesario? Porque es necesario el arrepentimiento. No es pregunta, está diciendo es necesario el arrepentimiento, porque es necesario. No está preguntando por qué. El tema es porque es necesario el arrepentimiento. Esto es impersonal. Ajá. No le habla directamente a nadie ni le está preguntando. Y la proposición es todos tenemos que arrepentirnos. La palabra aquí clave es el arrepentimiento. Nuestro tema es que el arrepentimiento es necesario y la proposición con que se va a desarrollar nuestra prédica es todos tenemos que arrepentirnos. Ajá. Y aquí nos dice lo que les digo. O sea que la proposición dirige la preparación del sermón hacia la congregación, hacia las personas. La proposición es todos tenemos que arrepentirnos. La oración de transición lleva esta porción de la proposición. Aprenderemos cómo creyentes tenemos que arrepentirnos. Ya hoy aprenderemos en 2 puntos como creyentes que tenemos que arrepentirnos. Y ya vamos a explicar, y ya entramos en materia acá. Dije 2 puntos y explicamos como primer punto y damos nuestra división. ¿Sí? ¿Más claro o los volví a revolver? Entonces, sí, ya más o menos nos queda claro cómo hacer una proposición. Le digo, ustedes ya tienen sus prédicas, revisen, esto sí es importante, la proposición, porque estamos proponiendo qué vamos a enseñar y de ahí se basa todo lo que vamos a ver ahorita a continuación. ¿Sí? Voy a dejar de compartir. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Estírense, vamos a entrar a nuestra última hora. Estírense, tomen agua, termínense su cafecito. Son 11:55, nos vemos a las 12 de vuelta. Nada más apaguen su cámara y su micrófono y nos vemos en 5 minutos, hermanos. Estírense tantito. Sí, gracias.
Bien, hermanas, retomemos. Entonces, ya nos quedó más claro la proposición, ¿verdad? Que nos faltaba o que teníamos algún errorcito por ahí. Vamos a ver ahora el cuerpo de nuestra prédica. Los puntos de los que dijimos que íbamos a hablar en nuestra oración de transición, ya sean 2, 3 puntos, y si no los mencionamos, pero si no mencionamos cuántos puntos vamos a ver en el cuerpo de nuestra prédica, sí vamos a decir, como primer punto vamos a ver qué significa el amor, o qué es ser discípulos en el amor de Cristo. Con el ejemplo de este versículo que estoy dando de la prédica, ¿sí? Después de nuestra oración de transición, entramos directamente a la prédica. Vamos a decir, y como primer punto, esas se llaman divisiones. Ajá. ¿Cómo vamos a presentar nuestras divisiones o nuestros puntos para que nos quede claro en nuestro bosquejo, en nuestra prédica? Las divisiones principales deben presentarse en forma de una oración gramatical. La oración gramatical expresa la división principal en forma de una idea completa. A menudo se usa una frase, unas cuantas palabras sin verbo para exponer una división principal. Las frases no causan el mismo impacto en una oración. Entonces dice, ¿cómo podrían causarlo? Solamente expresa una parte de una idea. Una frase sería como un reloj con una sola manecilla. Solo expresa un pensamiento, pero no toda la idea. El uso de una frase puede ayudarlo a recordar las divisiones principales del sermón, pero cuando las presente nunca deje de usar una oración completa. Y nos pone un ejemplo. Dice, podemos hallar el descanso espiritual y proviene de Mateo 11, 28, 30. El tema del sermón es los pasos para hallar el descanso espiritual. Dice, como primer punto, usted puede hallar el descanso espiritual acudiendo a Cristo. Ese es nuestro primer punto o nuestra primer división principal. Si dijimos, vamos a ver 3 puntos principales, aquí están los 3, ¿sí? Como segundo punto dice, usted puede hallar descanso espiritual llevando el yugo de Cristo. Y nos muestra dónde está en el versículo. Usted puede hallar descanso espiritual aprendiendo de Cristo. ¿Sí? Y nos pone un ejemplo de más frases. En lugar de acudir, nos presenta las frases que ocupó. En la primera división puso acudiendo a Cristo. Como segundo punto usó la frase llevando y termina con aprendiendo. No es una ley que ustedes usen estos verbos o que los lleven. Recuerden que esto es un ejemplo. ¿Sí? El acudir a Cristo presenta una idea, pero no es toda la idea completa. Hay que ver ese versículo para ver. Retomemos nuevamente. Es más, déjenme dejar de compartir. Bueno, más o menos sí quedó claro cómo hacer las divisiones. Si no, ahorita lo retomamos. Déjenme abrir una de mis prédicas para que vean cómo formulo yo mis divisiones y tengan todavía una idea más. Dejen que me abra el documento. Vuelvo a compartir el mismo que habíamos visto ahorita. Entonces,
más o menos ya vieron cómo se hace una división. La mayoría de ustedes las hizo bien, pero nos faltan detallar las oraciones. En sus sermones nos hacen falta detallar las oraciones. Vamos a ver después cuáles son las subdivisiones. Por ejemplo, ahí en el punto número 1 dice, usted puede hallar descanso espiritual acudiendo a Cristo. Está en Mateo 11, versículo 28. Hay que ver el versículo. De ahí nos está explicando que no es una idea completa el punto número 1. De ese punto número 1 vamos a desarrollar subdivisiones que después las vamos a ver, para tener toda la idea completa del hallar descanso espiritual. ¿Sí, hermanos? ¿Va quedando claro? Vamos a retomar otra vez el ejemplo. Me está mencionando nuestra proposición. ¿Ya ven cómo la proposición es la que nos va a dar la línea de la prédica? Aquí la proposición es, podemos hallar descanso espiritual. ¿Cómo le vamos a hallar? Acudiendo a Cristo como punto, como primer punto de nuestro punto de división o nuestro primer punto de prédica. ¿Cómo vamos a hallar descanso en Cristo? Acudiendo a Él. Punto número 2, llevando el yugo. Punto número 3, aprendiendo de Cristo. Pero se fijaron que no es una idea completa. Nada más nos dice acudiendo a Cristo. Y nosotros no podemos dejar a la iglesia que diga, bueno, pues acudir a Cristo a lo mejor es en oración, pidiendo perdón, y cada quien se puede formular, pero no, hay que cerrar la idea, hay que completarla. ¿Sí, hermanos? Hasta aquí una duda sobre los puntos principales o las divisiones principales. No, hermano. Ok. Ok. Voy a compartirles una prédica que estoy preparando. No está completa. No me la van a copiar, no, no es cierto. Estoy preparando esta prédica. No sé cuándo voy a predicar, no tengo idea, pero es lo que les digo. Yo practico, yo tengo prédicas ahí que yo hago. No las doy, creo que ya se los había dicho, no las doy cuando me toca predicar, porque es en base a lo que Dios a mí me habla. ¿Sí? Yo veo qué prédicas tengo, qué es lo que tengo preparado, y si Dios no me dice esta o esta, tengo que volver a hacer una prédica. Si esta prédica que estoy preparando, que ahorita les voy a enseñar, Dios no me pone a darla todavía, ahí la tengo guardada, pero yo estoy practicando, yo tengo ahí mis prédicas. Dios es el que me va a decir, puedes dar esta, o habla de otra cosa, y si no tengo nada, ninguna prédica de lo que Dios me ponga en el momento, la preparo. ¿Sí, hermanos? Entonces, les voy a compartir, no está terminada, les digo, pero, y esta, ¿por qué no está terminada? Porque esta prédica quiero que sea una prédica expositiva, que entre a los puntos, ahora sí que casi casi como al hueso, que entre al tuétano de lo que dice el versículo. Yo estoy preparando esta prédica, que es Filipenses 3, del 12 al 14. Es el supremo llamamiento, le puse. Bueno, estos que están aquí, que les voy a poner en gris, son versículos, es que esta es una prédica expositiva. Estos son versículos paralelos a lo que habla Filipenses. Ajá. Pero, bueno, vean, mi texto bíblico es Filipenses 3, del 12 al 14. Mi asunto es la perseverancia. Vean cómo el tema dice, cómo el perseverar nos lleva a la meta. No es pregunta.
cómo el perseverar nos lleva a la meta. Mi proposición es: todo creyente debe tener la capacidad de ser perseverantes para poder llegar a la meta final. ¿Sí? Fíjense en esto. Ahora lean mi oración de transición. De lo que les puse ahorita ahí en gris, mi oración de transición es: por eso en esta ocasión aprenderemos las capacidades que todo creyente debe tener para perseverar y llegar a la meta final. ¿Sí? ¿Se fijan cómo de mi proposición ocupé parte de mi oración de transición? No puse cuántos puntos voy a dar, pero dije, aprenderemos las capacidades, todos tenemos capacidades, por eso puse primero las capacidades que todo creyente debe tener para preservar. Si quieren acompañarme ahí en sus Biblias a Filipenses 13 para que sepan de qué estoy hablando. Sí. Filipenses 3, versículo 12. Aquí Pablo nos está diciendo que todos tenemos un supremo llamamiento. Y Pablo en el versículo 12 dice, no que, se lo voy a leer, no que yo lo haya alcanzado, no que ya lo haya alcanzado, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Rápidamente les explico, todos tenemos un llamado, Pablo lo tenía, pero el supremo llamamiento es servirle, ir y predicar el evangelio. Ese es el supremo llamamiento. No es ser pastor, no es ser apóstol. Jesús dijo, ir y predicar. Ese es el supremo llamamiento. Y Pablo aquí nos está explicando que él no lo cree haber alcanzado, pero cierra en el capítulo 14, yo prosigo. ¿Cuál es el premio? Pues estar con Cristo allá. ¿Sí, hermanos? Pero te tomemos la prédica. Entonces, mi proposición es: todo creyente debe tener la capacidad de ser perseverantes para poder llegar a la meta final. Mi oración de transición: en esta ocasión aprenderemos las capacidades que todo creyente debe tener para perseverar y llegar a la meta final. Es más larga, son dos oraciones gramaticales. Y entro al tema de mi bosquejo. Ahí dice, punto número 1 es mi primera división. La primera capacidad, aquí hablé de las capacidades. Recuerden que les dije, todos tenemos capacidades. Bueno, ¿cuál es la primera capacidad? La cual todo creyente debe tener. La capacidad de seguir a la meta del supremo llamamiento. ¿Se fijan cómo aquí no empecé con el versículo 12? ¿Qué versículo puse? El 14. ¿Alguien me puede decir por qué? Ya lo expliqué hace ratito, antes del descanso. ¿Por qué no seguí el orden de los versículos? Porque es el versículo clave. Este es el versículo clave, perfecto. Es el más importante de los tres. ¿Cuál es la meta? El supremo llamamiento. Por eso lo puse como punto número. Yo aquí me fui a lo más importante. Ajá. Y fíjense cómo esto no dice nada. Es mi idea central, pero está incompleta. ¿Sí se dan cuenta? Tenemos la capacidad de seguir a la meta, al premio del supremo llamamiento que nos dice en el versículo 14.
Por eso todavía no está terminada porque no está todo el bosquejo. Pero vean, estas ya son mis subdivisiones. Estas dos, A y B. Tengo que explicar qué significa llegar a la meta. Tengo que explicar cuál es el premio del supremo llamamiento. Esta es una prédica expositiva. Tengo que hacer investigaciones para ver qué quiso decir Pablo con meta. Para nosotros la meta es como un maratón, ir, correr y llegar a la meta y romper el listón. Pero espiritualmente, ¿qué es llegar a la meta? Tengo que explicarlo. Como les digo, tengo que entrar al tuétano, o sea, esa es una prédica expositiva que ya se les dará en segundo o tercer año. Y tengo que explicar cuál es ese supremo llamamiento. Yo ahorita ya les di una idea, pero me falta muchísimo de esta prédica. ¿Sí? Mi segundo punto, poco es una idea completa. La segunda capacidad es la cual todo creyente debe tener para perseverar y llegar a la meta final. Es lo mismo, pero es mi segunda capacidad. ¿Cuál es esa segunda capacidad? Pues aquí está, en el versículo 12. La capacidad de alcanzar a asirnos a lo que fuimos llamados. Explicar qué es asir y qué significa en griego el asir. Asir es aferrarse, agarrarse de algo, pero no nada más es agarrarse así. ¿Recuerdan cómo Abraham se agarró del tobillo del Espíritu de Jehová y que le dijo, no te suelto hasta que no me bendigas? Que luego dicen, es que Abraham se peleó con Dios. No, no se peleó. ¿Sí recuerdan esa Sí, historia? sí, más o menos. Eso es asirse. Se agarró del tobillo de Jehová, del Espíritu de Jehová, pero no se agarró nada más así. Se afinó, o sea, casi se quería formar parte del Espíritu de Jehová. Dijo, no te soltaré hasta que me bendiga. O sea, se aferró. Eso tengo que explicar. Y tengo que explicar qué significa en griego. Si más o menos me doy a entender, ya como de esta idea del punto número 2, que no está completa, la puedo ya completar, y aquí le me falta ponerle un punto B, que lo tengo que investigar. Y mi versículo 13 dice, la tercera capacidad, la cual todo creyente debe tener no importa que lo repitamos, pero tenemos que mantener en mente del oyente de la congregación de lo que estamos hablando, porque todos, a mí me ha pasado, todos nos distraemos, porque si lloró el hijo de la hermana, porque si llegó tarde otro hermano y está pasando enfrente de mí, nos distraemos. Ya perdemos de lo que estamos hablando. Entonces, por eso, en cada punto, tenemos que repetir. La tercera capacidad de la cual todos debemos perseverar para llegar a la meta final es la capacidad de ver lo que quedó atrás y seguir a lo que está por delante. Nuevamente, ¿les dice algo esto? Es una idea central incompleta. No dice nada. Entonces ya pongo mi subdivisión. Debo de explicar cómo olvidar lo que quedó atrás y ver lo que estaba adelante. Tengo que ir a los libros históricos, tengo que ir a la historia de Filipenses, porque Pablo está escribiendo que debe de olvidar todo lo de atrás. ¿Ya vieron? Les vuelvo a repetir, para mí esto es una prédica expositiva, pero para ustedes, si quieren tomar estos versículos, sería algo más sencillo. El chiste es nada más tener nuestras primera, segunda y tercera capacidad, nuestras oraciones, nuestras divisiones principales. Y ya, algo sencillito, pues nada más explicarlo así por encima. Esa es una prédica textual, pero yo le estoy haciendo mucho más allá de la textual.
No sé cómo me salga, solamente con la guía de Dios. Aunque llevo varios días haciéndola, antes de retomar el punto, me pongo en oración y le digo, Señor, o sea, no importa que nos tardemos días, siempre el Espíritu Santo nos va a recordar y nos va a ayudar a retomar lo que Él quiere que digamos. Yo me puedo olvidar, chino, ¿en qué iba? ¿Por qué puse explicar? No, el Espíritu Santo me va a recordar, pusiste esto porque vas a hablar de esto. ¿Sí me explico? No tenemos que terminarla en un día ni hacerla a la carrera. Siempre el Espíritu Santo nos va a guiar y a llevar. ¿Alguna duda sobre la proposición, sobre la oración de transición, sobre las divisiones de nuestro cuerpo? Me quedó más claro. ¿Sí? Sí, Sí, ¿Por qué dejé esto hasta el último? Porque teníamos que primero aprender a hacer un bosquejo y luego ya detallarlo. Ya el detallarlo creo, en base a mi experiencia, que lo vamos a terminar definiendo estas dos últimas clases. ¿Saben de qué estoy hablando? ¿Se imaginan si esto se los doy al principio? Si de por sí no, nos costó trabajo. así es. Entonces, esa es parte de una preparación para dar clase, no aventarles todo de un trancazo. Primero aprendemos y luego detallamos. ¿Sí? Entonces, hermana Araceli, en base a lo que me dijo al principio, sí, vamos a ver otra vez todo, así como vimos esto, pero quise hoy empezar con esto, porque son los puntos que veo que más nos fallaron. Y espero que los hermanos que no estuvieron en clase vean esta clase y les quede igual de claro, porque todos tuvimos fallas en estos tres puntos principales, el tema, la proposición y nuestro bosquejo. Pero para eso me esperé al último, de casi al último del año. Ya sabemos, ya me fijé que ya aprendieron, ya saben cómo hacer un bosquejo, ya saben cómo hacer una prédica. Ahora hay que detallarla. ¿Sí, hermanos? ¿Alguna sí, duda? Hablen ahora o callen ya para siempre, porque termina el curso y no me echo para atrás. No es cierto. no, yo creo que en mi caso sí me dio la idea de cómo corregir. O sea, me quedó un poquito más claro. Sí, Bueno, gracias. pues me porté muy benévolo con sus calificaciones, porque como les vuelvo a repetir, ya aprendimos, ya sabemos hacer el bosquejo. Ahora sí, en su examen final, en su prédica final, ahora sí, ya detallando todo esto en estas dos clases que nos quedan, ya con los detalles como los vimos ahorita, ahora sí ya espero ver una prédica bien hecha. Ahora sí se les voy a pedir bien hecha, porque ya nada más es detallar, como ahorita estos puntos que vimos. ¿Sí, hermanos? Sí, hermano. Entonces, ahora sí, hermano Marceli, algo que quiera comentarme, algo que le haya quedado de duda y otra cosa, tenemos 5 minutos, 10 minutos más. Ay, ¿No, hermana? ¿Usted, hermana Alicia? parece que no, hermano, pero a ver. Los puntos que vimos ahorita, ¿alguna duda que tenga ahorita fuerte de su prédica o de lo que hemos visto durante el año? Usted, hermana Alicia, Osvaldo, Sí, hermano. De hecho, yo me estaba atorando un poco en los puntos también, pero ahorita apuntando ya los puntos que nos enseñó, viene siendo acudiendo, llevando, aprendiendo, debemos, cómo. Entonces, creo que lo puedo llevar a cabo y corregir la predicación. eso es muy bueno. Para eso es esto. Les vuelvo a repetir, para eso lo dejé al final. Ya nada más es para detallar. Ya sabiendo hacerlo, ya nos vamos. Nos vamos con nuestras prédicas presentes y futuras
para poder desarrollarlas bien. Recuerden que es palabra de Dios. Esto no son tamales que hay que hacerlos rápido y para que quede mañana a las 5 de la mañana empezar a vender. Es palabra de Dios. ¿Sí? Nos tardemos 4 o 5 días, el tiempo que quiera de Espíritu Santo guiarnos para llevarlo. Tenemos muchos quehaceres, tenemos muchos pendientes, muchas tareas, el trabajo, las escuelas, a los hijos. Dios entiende todo eso. Él no nos va a carrerear para preparar una palabra para la iglesia. ¿Sí, hermanos? Entonces tengan siempre presente eso. Y pues bueno, 2 clases más y me entregan sus prédicas bien hechas. ¿Sí? Corrijan lo que tengan que corregir con lo poquito que vimos ahorita y las vamos a ir corrigiendo en estas últimas 2 clases que nos quedan. ¿Sí, hermanos? Sí, hermano. Ok. Pero Dios. Hermana Araceli nos acompaña, nos despide con una oración, por favor. Amén. Padre, te damos muchas gracias, mi Dios, en esta tarde, Padre. Gracias que estamos concluyendo con esta clase, mi Dios. Te pedimos, Padre, que nos ayudes, que nos des el entendimiento, que nos des la sabiduría para poder aprender bien esto, Señor, poderlo realizar en nuestra, preparar para nuestro examen, mi Dios. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, pues tú sabes que de repente, pues, nos faltan ciertas cosas, mi Dios, pero Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija, nos aconseje, nos ayude, mi Dios, a poder hacerlo bien y a poder seguir aprendiendo, Señor Jesús, de todo lo que tú quieres que nosotros aprendamos, que nos preparemos, mi Dios, que estemos, Señor, listos para poder algún día, Señor, poder llevar a cabo una prédica, Señor, cuando tú nos digas, mi Dios, ayúdanos, Padre, ayúdanos, pues, Señor, ahora nos sentimos nerviosos, nos sentimos incompetentes realmente, Señor, pero tú eres quien puede ayudarnos, Padre. Te damos muchas gracias, mi Dios, te doy gracias por la vida de mis hermanos que estuvieron también en esta transmisión. Gracias por la vida de nuestro hermano maestro, Señor, síguelo ayudando, síguelo bendiciendo, síguele dándole esa sabiduría que tú le has dado para compartirnos, mi Dios. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.